¿Qué tal? Buenas tardes para todos y bueno, gracias por esta entrevista y esta posibilidad de poder compartir algunas cuestiones relacionadas a todo lo que tenga que ver con la temática de la responsabilidad del concesionario de peaje en las rutas argentinas. Bueno, básicamente la responsabilidad en temas de colisiones con animales sueltos es primeramente del dueño o guardián del animal, que en muchos casos no es habido, no sabemos quién es, porque el animal no tiene marca o señal, o algunas veces tiene marca o señal el animal, pero el dueño en algunas cuestiones o muchas veces resulta insolvente, razón por la cual al usuario damnificado no le queda otra más que reclamar al concesionario de peaje, que también es otro de los responsables. Es decir, tenemos tanto la responsabilidad del propietario de ese animal o de la persona que tiene a cargo la guarda de ese animal, como también en forma concurrente la responsabilidad del concesionario de peaje por no haber evitado el ingreso de animales a la carpeta asfáltica y de esa forma generar riesgos a la circulación vehicular que muchas veces se transforman en daños sufridos por los automovilistas. Sí, por supuesto. En el tema de responsabilidad del dueño o del guardián del animal está prevista la responsabilidad dentro del Código Civil. Hay un capítulo especial referido a las responsabilidades de los dueños de animales que causan daños a terceros. Y en relación a la responsabilidad del concesionario de peaje, la cuestión surge más bien de una creación de la jurisprudencia, es decir, de los jueces, que han ido un poco analizando esta temática a lo largo de los años y en su primera oportunidad decían de que el concesionario no era responsable porque el Estado Nacional que le había concedido la ruta no le había delegado el poder de policía respecto de animales sueltos. Esta cuestión quedó después desactualizada porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha cambiado su postura ya desde el año 2006. Comenzó a decir manifiestamente y en forma clara de que la responsabilidad era del concesionario de peaje y que por el solo hecho de colocar un cartel indicador a la vera de la ruta advirtiendo la presencia de animales sueltos no le servía como excusa absolutoria al concesionario para eximirse de responsabilidad frente a la víctima o en este caso al automovilista que ha sufrido un daño por una colisión con animales sueltos. Es decir, aquí la tarea de los tribunales fue muy importante, fue muy profunda y ha generado un cambio en la jurisprudencia con estos precedentes que ha sentado fundamentalmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero que también tuvieron mucha importancia los tribunales chaqueños. ¿Y por qué? Porque el primer fallo que llega a la Corte Suprema fue un caso que tramitó todas las instancias de la justicia provincial en la provincia del Chaco. El caso, los autos eran Ferreira contra Vicov. Entonces, los tribunales chaqueños fueron un poco siendo pioneros en cuanto a esto de hacer responsable al concesionario en estas circunstancias, y cuando el expediente llegó al máximo tribunal del país, a la Corte Suprema de la Nación, la Corte avaló y ratificó todos los argumentos que habían dado los tribunales chaqueños para hacer responsable al concesionario de peaje en estos casos. Por supuesto, el peaje sigue siendo responsable. El peaje está cumpliendo, en ese caso, con una de sus obligaciones, que es la de advertir la posible presencia de animales, pero esta advertencia no puede jugar a favor del concesionario en el caso que haya un daño. Es decir, es una advertencia que en todo caso el usuario sí la deberá tomar como conducta cívica de todo buen ciudadano, de advertir realmente al concesionario o a la policía si divisa la presencia de animales sueltos merodeando la zona del camino, pero eso es nada más que un deber de colaboración que va a brindar el usuario vial al concesionario o a la policía, pero no es una obligación del usuario denunciarlo. Es nada más que un deber de colaboración. La obligación es del concesionario de evitar el ingreso de animales y en el caso que hayan ingresado,
llegar lo más pronto posible al lugar del hecho y retirarlos con la colaboración de la policía, ¿no? Tratar de retirarlos para evitar daños. Podríamos hacer una diferenciación en grandes animales y pequeños animales o animales domésticos. Por supuesto que en el caso de grandes animales, vacas, caballos, chanchos, cabras, en eso no hay, digamos, mucho que discutir y habría responsabilidad del concesionario. Ahora, podríamos discutir un caso, en los casos de animales domésticos, ¿no? De perros, gatos, de animales menores, podríamos discutirlo ahí, de que quizá eso sea una obligación de cumplimiento imposible para el concesionario en las rutas. Se podría dar, aunque no obstante ello debo advertir que los jueces también han hecho responsable al concesionario por colisiones con perros sueltos en las carreteras. Han hecho responsable justamente diciendo de que el concesionario decía, bueno, yo no soy responsable porque yo no soy propietario del perro y seguramente el dueño tuvo responsabilidad en soltarlo. Pero los jueces dijeron, bueno, pero momentito, usted está en mejor posición que el usuario para poder averiguar de quién es ese perro y en todo caso hágase responsable usted de ese caso, de la colisión con ese perro. Distinto es el caso dentro del ejido municipal. Cuando es dentro del ejido municipal, ahí ya tenemos que hablar de una responsabilidad de la municipalidad, que no en todos los casos es responsable. Muchas veces la municipalidad no toma a su cargo la cuestión de animales sueltos en las calles, o no hay ninguna ordenanza que así lo indique. Nosotros creemos que porque no haya ordenanza que indique la responsabilidad de la comuna, en estos casos no hay duda que la municipalidad tiene injerencia en el tránsito vehicular, tiene injerencia en el ordenamiento del tránsito vehicular y, por supuesto, si hay un obstáculo que ocasiona un accidente, como en este caso un animal suelto, habrá responsabilidad de la municipalidad. Vuelvo a repetir, podemos discutir el tema de animales domésticos, que por ahí son un poco más difíciles de controlar en cuanto al ingreso a las calles dentro del ejido municipal, pero de ninguna manera creemos que la municipalidad puede eximirse en los casos de grandes animales, como por ejemplo caballos y vacas que no tienen por qué merodear las calles de una ciudad. Bueno, un poco continuando lo que habíamos dicho hace un momento, en realidad no es una obligación del usuario o del conductor llamar a ese número. Es un deber de colaboración que puede prestarlo y en el caso de que lo haga, por supuesto, debería detener su vehículo en la banquina, debidamente detenido y por supuesto encendiendo las balizas del vehículo o advirtiendo la detención y en ese momento llamar al asterisco 788 para de esa forma dar aviso de la presencia de animales. Por supuesto que no lo haga conduciendo porque agrega un riesgo más a la circulación vehicular por la desatención que produce estar comunicándose con celular al momento de la conducción de un vehículo. O sea que, digámoslo así, debe prestar una colaboración, una ayuda, pero no está obligado a hacerlo. En realidad las motos no están prohibidas. Las motos están prohibidas, según la Ley Nacional de Tránsito, tanto las motos como las bicicletas están prohibidas en las autopistas y en las semiautopistas, no en las rutas de doble mano de circulación. Con lo que debemos decir de que pueden circular, pero en esos casos los conductores tanto de motos como de bicicletas deben extremar los recaudos al momento de conducir, sobre todo en el tramo del puente, porque la calzada no es muy ancha y por supuesto que puede generar algún tipo de situación riesgosa, es decir, debe extremar los recaudos al momento de guiarse por ese espacio tan reducido, ¿no? Y también, por supuesto, los automovilistas también deben contribuir a tomar ese recaudo cuando hay biciclos, sean a motor o sin motor, en esa zona del puente, pero de hecho no está prohibida su circulación. Bueno, en una ruta concesionada, el responsable es el concesionario directamente. Es decir, el concesionario tiene que permitir una circulación
por el corredor concesionado libre de obstáculos o de molestias que originen situaciones riesgosas a los automovilistas que circulan por ese corredor. Por supuesto, si el usuario, si un conductor quiere prestar una colaboración sin que esto genere daños a él y a terceros, de retirar un determinado obstáculo de la calzada, lo puede hacer, pero no está obligado a hacerlo. El obligado es el concesionario. En una ruta que no está concesionada, a una empresa privada, ahí la responsabilidad ya sería de la Dirección Nacional de Vialidad o de la Dirección Provincial de Vialidad, de acuerdo a la jurisdicción donde ocurra el accidente. Las direcciones nacional o provinciales de vialidad son responsables de la manutención de las carreteras que no están concesionadas a empresas privadas y deben también evitar la presencia de obstáculos. El tema de animales sueltos está discutido en las rutas no concesionadas, porque no hay fallos que hayan hecho responsables a Vialidad Nacional o Provincial por colisiones con animales sueltos. Sí, por colisiones con animales dentro del ejido municipal han hecho responsable a las municipalidades. Sí, en realidad la normativa es prácticamente estándar para todas las concesiones y dice que el tiempo máximo de espera en la fila de peaje no puede superar los 4 minutos para vías exclusivas para automóviles y los 5 minutos para vías mixtas, de camiones, colectivos y automóviles. Y que en todos los casos, en ningún caso, la fila de peaje puede superar los 15 vehículos. Eso es lo que dice la normativa. Y de hecho, hay algunas concesionarias, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, donde el usuario es mucho más combativo y hace valer mucho más los derechos que en las provincias, han hecho responsables, han impuesto multas, las direcciones de defensa del consumidor y del usuario han impuesto multas a los concesionarios por violación de estos tiempos de espera, y esas multas fueron posteriormente ratificadas por la justicia. La justicia dijo de que realmente en estos casos, cuando ocurre este desborde de vehículos o este tiempo de espera superior a los 4 o a los 5 minutos, la barrera de peaje debe ser levantada y el automovilista no debe abonar el peaje, por una cuestión de fluidez, de dar fluidez a la circulación vehicular y no generar una traba en la circulación de vehículos. Bueno, fundamentalmente debiera pedir el libro de quejas que debe estar visado por el órgano de control de concesiones viales, que es el organismo que un poco audita o vigila todo lo que es el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los concesionarios, dejar sentada el tiempo de espera mayor y dejar sentada la negativa al levantar la barrera. Y por supuesto, si quisiera más, también podría hacer alguna manifestación o denuncia ante la Dirección de Defensa del Consumidor, tanto de la provincia de la ciudad de Corrientes como de la provincia del Chaco. Aquí en el Chaco tenemos 2 organismos, uno que depende de la municipalidad, la Dirección de Defensa del Consumidor de la municipalidad, y otro que depende de la provincia, de la Dirección de Comercio Interior, que está en la Casa de Gobierno, donde también se puede denunciar esta irregularidad. De ninguna manera, no hay ninguna prohibición que así, no hay ninguna disposición que así lo diga. El usuario, en ese caso el conductor, puede ejercer su derecho, en ese caso accionando la bocina, como una forma de reclamar, una forma de advertirle al concesionario de que está violando esta normativa o esta disposición en cuanto al tiempo de espera para poder abonar el peaje o en cuanto a la longitud de la fila para abonar el peaje. Es decir, de ninguna manera se puede tomar eso como una prohibición para el conductor. En el caso que también se queden vehículos en el puente interprovincial, ¿ahí está obviamente obligado la concesionaria a levantar las barreras? En el caso de que se queden vehículos. Se queden vehículos y se produzcan demoras en lo que es el puente.
Sí, por supuesto, también. Y en ese caso con mayor razón debiera hacerlo, con mayor razón debiera levantar las barreras porque es evidente que si no las levanta, probablemente la congestión sea mayor. Bueno, ahí debiera, sí, podría hacerlo, por supuesto, pero bueno, ahí ya la cuestión de la prueba quizás sea mucho más compleja o no haya, o sea más difícil para él acreditar eso, pero por supuesto que lo puede hacer tranquilamente. El procedimiento y las denuncias ante las direcciones de defensa del consumidor son gratuitos, los trámites son gratuitos, ya no tienen ningún costo para el usuario o el consumidor, así que tranquilamente lo puede hacer. Ahí con mayor razón la denuncia ante la defensa del consumidor, también advirtiendo esta circunstancia, ¿no? Porque en realidad la debe tener. Y también, por supuesto, hay un 0800 que es del órgano de control de concesiones viales, donde también puede hacer una manifestación telefónica diciendo de que en tal corredor o en tal cabina de peaje no había un libro de quejas a disposición para poder asentar el reclamo. Por supuesto, tiene que hacer valer sus derechos porque se lo prevé la Constitución Nacional, se lo prevé la Ley de Defensa del Consumidor y del Usuario y también el Código Civil lo ampara. Digamos, son situaciones que están contempladas y también, por supuesto, las decisiones judiciales también avalan muchas circunstancias en donde el concesionario es responsable por el incumplimiento de obligaciones a su cargo que generan riesgos a la circulación vehicular y en definitiva generan más inseguridad vial, que es lo que se trata de combatir. En realidad, el concesionario debe velar no solamente por mantener la carpeta libre de obstáculos y las banquinas bien cortadito el pasto y demás, sino que debe velar por la seguridad vial del corredor a su cargo. Y la seguridad vial involucra muchísimas cuestiones que tienen que ver con la seguridad activa y pasiva a la hora de circular por un corredor concesionado y por lo tanto es obligación suya garantizarle al usuario la libre circulación sin riesgos para la persona y para los bienes para los conductores que circulan por corredores concesionados.